Hay amores que no se olvidan, aunque duelan. Ernesto creyó que el amor podía resistir la pobreza, las dudas y el mundo entero. Elena creyó que el miedo era más fuerte que lo que sentían, y una tarde bajo la lluvia, Elena lo dejó ir. 10 años después, cuando él regresa convertido en un hombre que nunca imaginó ser, el destino los obliga a mirarse de nuevo, no para revivir lo que fueron, sino para enfrentar la herida que jamás cerraron. Ernesto era un joven soñador de un barrio sencillo. Creció aferrado a la idea de que el verdadero amor podía vencer cualquier obstáculo, incluso la pobreza que lo rodeaba como una segunda piel. Era terco, intenso y tenía esa inocencia luminosa que solo poseen quienes creen que la vida, de alguna manera, les debe algo bueno. Su amor de juventud era Elena. A diferencia de él, ella cargaba con otros miedos. Se había criado en una familia donde la estabilidad era sinónimo de seguridad y donde los sueños eran un lujo reservado solo para los valientes, o para los irresponsables, como solía decir su padre con una mueca de desaprobación. En un principio su amor parecía invencible. Paseos de la mano, promesas susurradas bajo la luna y la certeza de que juntos podrían construir un mundo a su medida. Pero con el tiempo, la implacable presión familiar, las promesas que se rompían sin querer y las dificultades del día a día fueron erosionando lentamente esos sueños compartidos. Por más que se amaban, cada fin de mes era un recordatorio brutal de todo lo que no podían permitirse. La renta que subía, los trabajos temporales que desaparecían, las discusiones por dinero que se volvían cada vez más amargas. Todo se fue acumulando hasta formar una montaña demasiado pesada para sus jóvenes hombros. El final llegó una tarde gris, bajo una lluvia torrencial que caía como si el cielo quisiera ocultar su despedida. Con la voz temblorosa, Elena le dijo adiós. El amor, simplemente, no era suficiente, no cuando el futuro se sentía tan incierto y los bolsillos tan desesperadamente vacíos. Ernesto la vio marcharse. La silueta de Elena se desdibujaba entre la cortina de agua, con la ropa mojada pegada al cuerpo y la dignidad hecha trizas. En ese instante, temblando entre el frío de la lluvia y el fuego de la rabia, juró en silencio. Juró que algún día regresaría convertido en un hombre que nadie, absolutamente nadie, pudiera ignorar. Pero esa promesa ya no era por ella, era por él mismo y por nadie más. Con una mochila vieja, un teléfono casi sin batería y la irreverencia de quien ya no tiene nada que perder, Ernesto dejó su ciudad natal. Se sumergió en el caos de una metrópoli lejana que, al principio, lo devoró sin piedad. Durmió en sofás prestados que olían a vidas ajenas y trabajó en todo lo que pudo encontrar. Fue mesero en restaurantes ruidosos, repartidor nocturno recorriendo calles solitarias, asistente en oficinas grises donde nadie se molestaba en recordar su nombre. Comió lo que pudo, cuando pudo, y sobrevivió como pudo, aprendiendo a ser invisible para no molestar. El fracaso fue su maestro más estricto, la soledad, su única amiga constante, y el deseo feroz de cambiar su historia, el combustible que lo mantenía en pie cada mañana. Pero en medio de esa oscuridad, también hubo destellos de luz. Personas que confiaron en él cuando no tenían por qué hacerlo, pequeñas oportunidades que, con el tiempo, resultaron ser decisivas. Ernesto trabajó sin descanso, inventó, arriesgó, perdió estrepitosamente y se levantó para volver a intentar. Se forjó en el fuego de 1000 derrotas, endureció la piel, pero se esforzó por nunca endurecer el corazón. Y el tiempo pasó. 10 años de cicatrices que nunca se mostraron, de aprendizajes forzados y de silencios que pesaban más que cualquier palabra. Y un día, casi sin darse cuenta, se encontró al frente de su propia y pequeña empresa tecnológica. Un equipo de gente brillante lo admiraba, los inversores lo buscaban, y su nombre comenzaba a aparecer en paneles, conferencias y entrevistas. Su vida era completamente distinta, incluso brillante, pero la herida de Elena nunca terminó de cerrar del todo. Cada noche, cuando apagaba las luces de su moderna oficina, y la ciudad se extendía a sus pies como una galaxia de promesas cumplidas, su mente volvía a ese adiós bajo la lluvia, no por nostalgia del amor perdido, sino por el peso aplastante de aquello que fue incapaz de sostener. Mientras tanto, la vida de Elena no fue el cuento de hadas que su familia le había prometido. Se casó con un hombre que le ofreció estabilidad, pero esa estabilidad se convirtió en una rutina predecible. Y la rutina lentamente se transformó en resignación. La pasión, esa chispa que una vez sintió con Ernesto, se extinguió tan pronto como las facturas y las responsabilidades comenzaron a apilarse. Su matrimonio se convirtió en un pacto silencioso, un pacto implícito. Tú no preguntas por mi tristeza, yo no rompo la calma de nuestro hogar. Y así, simplemente, seguimos existiendo. Pasaba los días mirando por la ventana, recordando a la joven valiente que alguna vez fue, y preguntándose qué habría pasado si hubiera resistido un poco más, si no hubiera tenido tanto miedo,
si hubiera confiado en ese amor a pesar de la tormenta. Uno de los arrepentimientos más crueles es darse cuenta, demasiado tarde, de que huimos precisamente de aquello que sí valía la pena. Un día de otoño, la pequeña ciudad natal de ambos se vistió de gala para anunciar una feria tecnológica. Era un evento grande, moderno, completamente inusual para un lugar tan acostumbrado a la quietud. Ernesto, ahora un hombre respetado en su sector, fue invitado como el orador principal. Aceptó, aunque la idea de regresar removió un temblor antiguo en lo más profundo de su ser. Cuando por fin llegó, caminó por calles que conocía de memoria, pero que ahora se sentían ajenas, como si pertenecieran a una versión antigua y lejana de sí mismo. Ese choque brutal entre el hombre que fue y el hombre que es le apretó el pecho con una fuerza inesperada. El rumor de su regreso corrió como pólvora. Elena lo escuchó primero de una amiga del trabajo, entre susurros y miradas cómplices. Se rió, nerviosa, tratando de restarle importancia, pero su corazón empezó a latir con la misma fuerza desbocada de cuando tenía 17 años, y Ernesto la esperaba afuera de su casa, con una sonrisa torpe y un ramo de flores robadas del jardín de un vecino. Durante días se debatió entre ir o no ir. ¿Qué sentido tenía remover el pasado? ¿Para qué abrir una puerta que estaba segura ya no conducía a ninguna parte? Pero la curiosidad, o quizás la profunda necesidad de enfrentar a sus propios fantasmas, finalmente le ganó la batalla. El auditorio del evento estaba lleno, pantallas gigantes, luces de colores y un público expectante que murmuraba con emoción. Y entonces, Ernesto subió al escenario. La luz principal lo bañó y los aplausos retumbaron en la sala. Habló sobre sueños, sobre resiliencia, sobre la importancia de no rendirse nunca, especialmente cuando todo parece perdido. Su voz sonaba segura, madura, pero había una vibración emocional casi imperceptible que solo quienes lo conocieron de verdad podían identificar. Entre el público inmóvil, Elena lo observaba. Sus ojos se llenaron de recuerdos y de preguntas silenciosas que nunca se atrevió a formular. Cuando terminó su charla, él bajó del escenario entre más aplausos. Sonrió, saludó a la gente, posó para algunas fotos y entonces la vio. Estaba ahí, de pie, entre la multitud. Era la misma Elena, pero al mismo tiempo era completamente distinta. En sus miradas, que se encontraron a través del gentío, aún habitaban las cenizas de algo que nunca terminó de apagarse. Se acercaron el uno al otro con pasos cortos, casi temerosos, como si temieran que una sola palabra equivocada pudiera deshacerlos por completo. El saludo fue cortés, casi formal. La conversación que siguió fue un vaivén de silencios incómodos y frases a medias. «Pensé que nunca volverías», dijo Elena finalmente, con la voz quebrada, como si las palabras le rasparan la garganta al salir. «Yo también lo pensé», respondió Ernesto, luchando por mantener una compostura que no sentía. Hablaron de sus vidas, de lo que se rompió, de lo que nunca sanó por completo. Con una honestidad dolorosa, Elena confesó, entre lágrimas contenidas, que lo había dejado por miedo. Miedo a no sobrevivir juntos a la tormenta económica. Miedo a la pobreza y miedo al fracaso que su padre siempre le había vaticinado. «Me equivoqué», dijo ella, sin buscar perdón, solo diciendo la verdad que llevaba 10 años tragándose. Ernesto escuchó en silencio. Por primera vez en una década sintió que el peso aplastante del pasado comenzaba, por fin, a soltarse de sus hombros. Caminaron hasta el parque donde una vez, siendo casi niños, juraron amor eterno. Se sentaron en el mismo banco, bajo la misma arboleda. Todo parecía igual, salvo ellos. El silencio que se instaló entre los dos ya no era incómodo, sino extrañamente sanador. Ernesto le confesó que, aunque perderla le dolió de una forma que casi lo destruye, esa pérdida lo obligó a encontrarse a sí mismo, a construir una vida desde los escombros. Elena, por su parte, admitió que el arrepentimiento puede ser una prisión invisible, un lugar donde una parte del alma se queda atrapada para siempre. De repente la lluvia empezó a caer, suave, casi tímida, como un eco lejano de aquel adiós bajo el aguacero. Se quedaron ahí sentados dejando que las gotas los empaparan, pero sin miedo esta vez. Con una vulnerabilidad completamente nueva, Elena se atrevió a preguntar si aún, después de todo, era posible algo entre ellos. Ernesto le tomó la mano. La calidez de su piel contra la de ella fue un choque eléctrico de nostalgia, un viaje instantáneo a todo lo que fueron. Pero la soltó enseguida, con delicadeza. «No somos los mismos», dijo con una ternura que no escondía la verdad. «Te amé con todo lo que tenía en ese entonces, pero hoy solo puedo agradecerte por lo que fuimos y, sobre todo, por lo que aprendí a través del dolor y en lo que me convertí a partir de ello». Entonces Elena rompió en llanto, pero no por tristeza, sino por una extraña sensación de libertad. La libertad que solo pueden dar las palabras honestas dichas en el momento justo. Se despidieron una última vez, con una sonrisa triste pero auténtica. «Reales»,
Por fin, Ernesto partió de nuevo de su ciudad natal, pero esta vez no se iba como un hombre herido, sino como alguien que finalmente entendió que el verdadero triunfo no es el éxito material ni la cuenta bancaria, sino la capacidad de perdonar, de cerrar ciclos y de seguir adelante sin arrastrar las cadenas invisibles del pasado. Elena, por su parte, dejó de pasar las tardes mirando por la ventana. Por primera vez en una década, respiró hondo sin sentir el peso de la culpa. Empezó a reconstruirse, a tomar pequeñas decisiones para ella misma y no para cumplir las expectativas de otros. La vida siguió su curso para ambos, pero en algún rincón del corazón de los dos quedó para siempre la certeza de que aquel amor, aunque imperfecto y fugaz, les enseñó la lección más importante de todas. Les enseñó a ser valientes. Hay historias que no terminan como en los cuentos de hadas, pero que de igual manera dejan huellas que jamás se borran. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te conmovió, no olvides suscribirte para no perderte las próximas. Nos vemos en la siguiente historia.